Un joven tiene dificultades para mantener su relación secreta con una mujer casada, ya que al mismo tiempo debe cuidar a sus 3 problemáticas hermanas menores, mientras la madre de todos ellos se encuentra en prisión después de haber asesinado al padre de la familia. Por eso hoy, Backroads. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote o activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestro protagonista Harley siendo acusado por un policía de haber asesinado a una mujer, y de golpe retrocedemos hasta un tiempo atrás cuando el muchacho y su pequeña hermana Jodie regresan a su modesta casa, en donde los esperaba su otra hermana Misty. La cuestión es que la familia tenía a su oveja negra, ya que el muchacho irrumpe en la habitación de su problemática hermana Amber, a la cual decide regañar por preferir salir a divertirse antes de cuidar a las niñas, mientras que ella se termina burlando del joven por ser un perdedor que nunca tuvo novia. Al rato Harley debe soportar las quejas de sus hermanitas por no saber cocinar un plato más apetecible y luego se dirige a su aburrido trabajo en el supermercado, en donde se distrae apreciando los atributos de una clienta, quien al final era un rostro conocido ya que su hija estudiaba con la pequeña Jodie. En eso la mujer llamada Callie invita al joven para que vaya a su casa junto a su hermanita, hasta que en un momento ella se termina marchando y luego nuestro protagonista regresa a su casa para seguir haciéndose cargo de las niñas, mientras descubrimos que Misty era la hija predilecta de su padre. Más adelante el muchacho descubre que Amber estaba haciendo cochinadas con sus citas sin ningún pudor. Entonces Harley arma una escena de psicópata celoso para asustar al tipo con un arma, y luego el joven termina la noche desperdiciando un lindo sillón mientras demuestra que tiene unos cuantos traumas. En otro momento el muchacho y la pequeña Jodie se dirigen a visitar a su madre, que se encontraba en prisión por haber matado a su esposo, pero cuando se reúnen con la mujer el joven demuestra que todavía no sabe cuidarse solo, ya que le vuelve a preguntar a su madre cómo se usa la lavadora de ropa. Así que cuando la mujer pregunta por sus otras hijas, ella termina mencionando que Amber ya estaba en edad de encontrarse un novio, aunque eso parecía afectar a Harley, ya que enseguida vuelve a actuar como un loco acusando a su madre de haberlo abandonado, hasta que en un momento se termina desmayando. Luego nuestro protagonista tiene una sesión con una psicóloga en donde comenta que no cuenta con la ayuda de ningún familiar a excepción de su tío Mike, que le traía cerveza, y enseguida el joven revela que siente celos de sus hermanas al creer que su madre les presta más atención por ser mujeres. Mientras tanto la psicóloga descubre que Harley se sentía muy necesitado de atención y afecto, pero cuando ella intenta indagar en los maltratos que el joven sufrió por parte de su padre, de repente el muchacho decide dar por terminada la sesión para evitar revivir viejos traumas del pasado. Más adelante vemos que el muchacho terminó acompañando a Jodie a la casa de su amiga, y entonces él decide aceptar la invitación de Callie para terminar un plato que su esposo había desperdiciado, mientras los dos descubrían que tenían el mismo interés por los pintores franceses. Luego nuestro protagonista le pide enojado a Amber que no use su camisa, hasta que de golpe la detiene para que no quede casi desnuda delante de sus hermanas, y enseguida vuelven a discutir por dinero, ya que ella necesitaba $1000 para poder pagar su curso de manejo. En eso Misty menciona que Callie trajo un libro de arte como obsequio para el joven, así que Amber empieza a burlarse de él por tener gustos tan poco masculinos que le impiden conseguir novia, aunque en realidad ella se estaba comportando como si estuviera celosa de que alguien le robe a su hermano. Así que Harley prefiere marcharse a su habitación para disfrutar su reciente obsequio, y luego en su trabajo vuelve a encontrarse con Callie para agradecerle por haber recibido un buen soporte para su PC portátil, mientras la mujer lo felicita por no haberse fijado en los cuadros con desnudos. La cuestión es que un día aparece el tío Mike para aconsejar al joven cómo remodelar la casa, así que cuando aparece Amber el tipo aprovecha para presumirles lo guapo que se puso su hijo, pero al final se termina marchando ofendido después de que los jóvenes se rían de lo mal que sale su primo en las fotos. Acto seguido Amber demuestra su primer momento de amabilidad con su hermano, hasta que de repente salimos a otra escena en donde Harley parece haber sido víctima de un violento ataque, y luego nuestro protagonista aparece en la casa de Callie solo para interrumpirle su descanso nocturno. Por su parte la mujer lo termina siguiendo hasta un sitio en donde él aprovecha para quitarse las ganas que tenía de hacerle el delicioso, pero después de una performance muy breve el hombre se termina durmiendo, así que cuando despierta enseguida descubre que la mujer ya no estaba junto a él. Al rato nuestro protagonista encuentra a Misty cazando algo rico para la cena, mientras él comprueba que la chica era muy buena manejando el arma, y después el joven descubre que la pequeña Jodie lo estaba esperando con algo sospechoso que le pertenecía a Misty. Más tarde el muchacho vuelve a reunirse con Callie, quien enseguida le explica que se había marchado
pasado por la culpa que sentía de haber cometido una infidelidad. Pero como el joven le revela que esa fue la mejor noche de su vida, al final ella lo vuelve a invitar a su casa aprovechando que su esposo no estaba. Entonces Harley entra a su trabajo para recibir el regaño de su supervisor por colocar artículos de limpieza en el sector de alimentos congelados. Y luego vuelve a reunirse con la mujer para confesarle que el único remedio para los problemas de su vida era volver a hacer el delicioso con ella. Y al día siguiente Collie lo despierta para que se marche antes de que sus hijos los descubran. Así que cuando el joven termina regresando a su casa, enseguida vemos que por primera vez él parece haber encontrado un poco de paz mental hasta que justo lo interrumpe Amber para pedirle ayuda. Enseguida el joven descubre que Misty tenía unos $1000 que le había robado a su madre, pero como la chica no los quería soltar, en eso Amber recurre a la violencia para quitárselos, aunque luego ella no pudo evitar que su hermano se los termine quedando para pagar los impuestos de la casa. Más adelante el joven regresa con Collie para portarse como su novio posesivo, y a pesar de que el hijo de la mujer podía verlos, por su parte ellos terminan teniendo otro breve momento haciendo cochinadas y luego deciden arreglar una nueva cita mientras la mujer le entrega una nota escrita por Jody. Entonces Harley y la mujer tienen otra cita en su nuevo nido de amor, así que después de descubrir que ella fue la encargada de hacer al muchacho, enseguida los dos empiezan a hacer sus cositas, aunque luego el joven descubre que Collie lo había dejado solo otra vez. La cuestión es que, en una nueva sesión con la psicóloga, nuestro protagonista comienza a insinuar que su padre lo maltrataba físicamente, mientras que la mujer también sabía que el tipo había cometido ciertos asuntos indebidos con Misty. En eso la psicóloga decide preguntarle por Amber, a lo que el joven responde que ella nunca fue abusada por su padre, pero cuando la mujer le consulta si su hermana había hecho algo con él, por su parte Harley vuelve a repetir el discurso de marcharse sin responder como si estuviera ocultando algo. Luego nuestro protagonista regresa a su casa para descubrir que un tipo estaba esperando a Amber, ya que ella había decidido marcharse furiosa por algo malo que le hizo su hermano, mientras el joven estaba convencido de que solo se trataba del dinero que le había quitado. Más adelante Jody le dice al muchacho que su hermana mayor decidió marcharse después de discutir algo con Misty, la cual también estuvo presente durante el momento del crimen según las reveladoras palabras de la niña, y por eso ahora el joven comenzaba a darse cuenta de que las cosas no eran como creía. Así que Harley regresa a la cárcel para avisarle a su madre sobre los $1000 que Misty le había robado, y aunque la mujer se sentía aliviada de no haber perdido el dinero, por su parte el joven le revela que planeaba gastarlo para marcharse y dejar a las niñas al igual que ella lo había abandonado a él. Enseguida el joven le pregunta a su madre si ella decidió entregarse en lugar de Misty como la asesina de su padre, a lo que la mujer le dice que en realidad su hija quería matarla a ella hasta que su esposo se había metido en el medio para protegerla, mientras los policías intervienen para calmar la situación. Al rato nuestro protagonista descubre que Amber había regresado temporalmente a la casa con un golpe en la cara, así que después de ver que él ya había gastado el dinero para pagar los impuestos, el joven decide esconder el arma de su padre para evitar algún posible suceso fatal. Más tarde el muchacho vuelve a reunirse con Collie para reclamarle que no estaba cumpliendo con su rol de amante, y entonces la mujer le recuerda que solo podían verse en su nido de amor ya que no quería perder a su familia, así que ella se termina marchando mientras Harley volvía a sentirse abandonado. Luego nuestro protagonista regresa a su trabajo en donde su supervisor lo regaña por su falta de aseo personal, así que después de un lavado de manos muy superficial, el joven regresa a sus labores hasta que de repente aparece Amber para avisarle que esta iba a ser su despedida definitiva. Pero como Harley no quería que ella se junte con un tipo violento, enseguida empieza a rogarle para que sigan viviendo juntos hasta que al final consigue convencerla, y por eso los dos terminan regresando a la casa mientras el joven decide darle una oportunidad para que ella demuestre sus habilidades conduciendo. Y entonces terminamos descubriendo que los dos hermanos hacían cosas indebidas entre ellos, ya que el joven se termina alejando espantado mientras Amber le suplicaba llorando que regrese junto a ella, al mismo tiempo que confirmaba sentirse celosa de Collie por intentar robarle a su hermano. Por su parte Harley aparece llorando en el pecho de la psicóloga para revelar que su hermana solía pasarse de toquetona cuando jugaban al doctor de pequeños, pero también los dos acostumbraban compartir la cama como una práctica recurrente para refugiarse ante los maltratos físicos de su padre. Así que cuando la psicóloga le pregunta cuál fue el detonante para revivir esos traumas, el joven le revela que volvieron a compartir la cama como en los viejos tiempos. Entonces la mujer decide encontrar a Amber para evitar que cometa alguna locura mientras él se quedaba durmiendo en el sillón como un bebé.
bebé. Luego el joven tiene una conversación con Misty para confirmar que ella era la verdadera psicópata de la familia. Así que cuando él le menciona que sabía la verdad sobre su crimen, su hermana le responde que en realidad debería darle las gracias por sacarle de encima a un tipo que los maltrataba todo el tiempo. La cuestión es que Amber seguía sin aparecer al mismo tiempo que al joven le llegaba el momento de reunirse con su amante. Pero cuando Harley llega corriendo a su nido de amor, enseguida termina descubriendo que Cole no se encontraba en las mejores condiciones para tener la cita. En eso aparece su hermana para justificar su crimen por culpa de los celos que sentía hacia la mujer, y entonces regresamos al interrogatorio del comienzo de la película, en donde vemos que nuestro protagonista decidió inculparse a él mismo como el responsable del crimen. Por eso el policía comienza a hacerle preguntas para averiguar los motivos para haber matado a su amante, hasta que el joven decide solicitar su llamada, aunque al final solo la termina utilizando para preguntarle a su tío Mike cómo se encontraba la pequeña Jodie. Luego Harley le termina suplicando al oficial que lo encierre en la cárcel, así que cuando el policía le pregunta el motivo del crimen, por su parte el muchacho decide improvisar un pretexto diciendo que lo hizo después de descubrir que Colin no tenía pensado abandonar a su esposo. Pero como el oficial no podía creer que un muchacho así de amable como él haya cometido un crimen tan atroz, entonces el joven decide fingir que sufrió un trastorno de doble personalidad, y por eso consigue convencer al policía de que lo mejor sería mantenerlo tras las rejas. Así que un tiempo después vemos que la psicóloga termina visitando a Harley en la prisión para aconsejarle que recapacite su decisión de permanecer encerrado, ya que la mujer sabía que él había mentido al declararse como el responsable del crimen. Sin embargo, Harley no tenía pensado cambiar de opinión y por eso se termina alejando de la psicóloga para regresar a la tranquilidad de su celda, mientras escuchábamos una carta que la pequeña Jodie le había escrito al muchacho para pedirle que algún día regrese junto a sus 3 queridas hermanas. Eso fue Backroads. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.